Y llegó la hora de que nos conectemos, de conversar, pasarlo bien y relajarse. Llegó la hora de Hoy en la Casa, con Katherine Ibáñez. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos ya en el Hoy en la Casa, día miércoles, 6 de mayo. Sí, 6 de mayo y estamos con ustedes acompañándolos. Ya estoy un poquito perdida a veces en el tiempo porque, bueno, por condiciones normales, ¿no? Sobre todo, además, ahora que hay nuevas comunas que van a entrar en cuarentena, entre ellos en la que estamos transmitiendo, pero como hemos estado igual en cuarentena voluntaria, en cierto modo, es como que hubiésemos estado, digamos, todo este tiempo en aquello. Pero bueno, sigue este asunto de la pandemia por coronavirus preocupándonos como parte de los temas que hemos ido abordando. Así que es bien interesante lo que vamos a abordar hoy día con nuestra siguiente invitada. Antes, eso sí, quiero mandarle un saludo grande a todos los que ya están sintonizados con nosotros a través del Facebook Live que estamos emitiendo a esta hora, pero también quienes están a través de Estudio CTV, que es la plataforma donde también albergamos este y otros contenidos a lo largo de toda la semana. Estamos en todas las redes, Facebook, Estudio CTV, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Spotify, convertible en todos los formatos posibles para que después puedan revivir estas conversaciones y para que también puedan repasar cada uno de los contenidos que van emanando. Y pueden sumarse también, por supuesto, con sus comentarios, nos escriben, ya sea Estudio C, nos escriben al arroba Katherine Ibáñez en cualquiera de las opciones, y ahí también voy a estar leyendo, por supuesto, cada una de sus opiniones, comentarios, todo lo que ustedes quieran opinar también sobre lo que vamos a estar conversando. Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, de COVID, pero de un punto bien específico y que tiene que ver con nuestro sistema inmune. El sistema inmune y el COVID-19, o el coronavirus, como lo conocemos todos de manera más coloquial. Hay varias dimensiones que queremos abordar sobre este tema y vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es inmunóloga, es jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además es integrante de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, es la doctora Carla Bastías, y ustedes ya la están viendo ahí en la pantalla. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, Katy, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, gracias por conversar y por conectarte con nosotros. Y bueno, hay varias cosas que queremos abordar desde tu especialidad y desde la materia que tiene que ver con el sistema inmune. Quiero partir preguntándote y que sea esto de una manera bien clara para que partamos desde lo menor a lo mayor probablemente. ¿Qué pasa en el sistema inmune cuando un organismo contrae el COVID-19? A ver, primero, el COVID-19 es la enfermedad propiamente tal que es generada por el virus SARS-CoV-2, ¿ya? Este virus es un virus proveniente de una familia de virus que ya existían anteriormente, que son los coronavirus, entonces por eso lo conocemos así. Normalmente, ¿cierto? Los coronavirus que circulaban habitualmente antes de la aparición de este nuevo SARS-CoV-2 generaban la mayoría solo resfríos comunes o cuadros respiratorios altos de magnitud bastante leve, muy frecuente en los niños sobre todo. Han habido algunos brotes previos de otros coronavirus, como también parecidos a este nuevo, que han causado infecciones o enfermedades más severas, pero sin duda esta pandemia que vivimos hoy es una de las más complejas probablemente en relación a este tipo de virus, ¿ya? Uh-huh. Cuando el virus entra al organismo, genera, ¿cierto?, al igual que todas las infecciones virales, una respuesta que va desde lo innato, ¿cierto?, desde la inmunidad innata, hasta la inmunidad adaptativa, que es en el fondo la continuidad de la respuesta inmune frente a cualquier infección viral. Técnicamente, lo que ocurre es, en el fondo, el virus entra por las vías respiratorias, en este caso, ¿cierto?, atraviesa las barreras mucosas, y en las barreras mucosas, atravesando las barreras mucosas, se encuentra con células del sistema inmune innato, que son principalmente macrófagos y células dendríticas, que son capaces de tomar este virus, ¿cierto?, de alguna forma de comérselo, ¿ya? Nosotros le llamamos fagocitarlo, pero en el fondo se lo comen, lo procesan, y este procesamiento genera presentación de este microorganismo en pedacitos, ¿cierto?,
a otras células del sistema inmune que en el fondo son las células del sistema inmune adaptativo, los linfocitos T principalmente. Y además, estas células dendríticas y estos macrófagos generan señales químicas que nosotros conocemos como citoquinas, que en el fondo van a ayudar a estos linfocitos T a reconocer estas partículas virales, ¿cierto? Esta presentación antigénica y generar una activación linfocitaria, tanto de linfocitos T como secundariamente de linfocitos B. Los linfocitos T son los principales orquestadores de la respuesta inmune adaptativa contra las infecciones virales, generando nuevamente señales químicas que van a activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos y a los macrófagos para que se hiperactiven, por decirlo de alguna forma, y en el fondo sean mejores fagocitadores y mejores destructores de estos microorganismos. A su vez, hay otros actores que, sobre todo en las infecciones virales, tienen importancia, ¿cierto? Una son las células natural killer, que son un tipo de linfocitos, pero que pertenecen a la inmunidad innata porque están en la primera etapa de la respuesta a la infección. Y estas natural killer lo que hacen es reconocer células infectadas por el virus y matarlas directamente, por ahí su nombre. Y además están los linfocitos TCD8 o linfocitos citotóxicos, que también reconocen células infectadas y las eliminan. Todo este conjunto de actores, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, generación de linfocitos T citotóxicos y anticuerpos, es lo que en el fondo se genera para lograr el control de la infección. Si esta respuesta es una respuesta efectiva, la persona debiera tener la infección y recuperarse en un lapso de tiempo que es variable porque en general la respuesta inmune clásicamente se define como del día 0 hasta al menos el día 14 o 21 en que se genera todo esto que te he descrito anteriormente. Y eso va variando según otras condiciones, según cada persona y según otros elementos, el periodo, digamos, de todo este proceso que nos vas contando. El proceso de la respuesta inmune es más o menos estándar, ¿cierto? En el fondo, el virus entra tiempo 0, se activa la inmunidad innata, al día 4, 5 ya se están generando las señales para la activación de los linfocitos T, al día 7, del día 7 al día 10 ya se están generando los primeros anticuerpos para el día 14, 21 tener anticuerpos circulantes que son capaces de ir controlando la infección. Sin embargo, los factores que pueden hacer que esto se prolongue o que sea más complejo son factores asociados al huésped, por ejemplo, déficit inmunológico, comorbilidades como la diabetes, hipertensión o la obesidad, ¿cierto? Que se ha visto que también tienen un rol en empeorar o tener manifestaciones más graves de la enfermedad. Y también depende un poco de la virulencia del virus. Virulencia nosotros le llamamos la agresividad. Hay virus que son más agresivos y virus que son menos agresivos. En el caso de SARS-CoV-2 hay algunas cepas que se han descrito más agresivas que otras y por lo tanto uno espera que quien contrae esa cepa más agresiva tenga un curso de enfermedad más severo. Y la respuesta, como el periodo de avance o cómo va progresando esto es relativamente estándar, las respuestas que nuestro sistema inmune va dando, estoy pensando en individuos, después me quiero meter en otros tramos de edad, pero en individuos y adultos más o menos normales, sin patologías de base, sin enfermedades que tengan alguna complejidad mayor y todo. ¿Puede variar respecto a este virus en específico? O sea, la respuesta que vaya dando un sistema inmune respecto a otro, el mío, respecto a mi mamá, respecto al de mi hermano, el de mi vecino, ¿puede ser diferente? Sí, absolutamente. O sea, si bien las respuestas inmunes son relativamente estandarizadas como las describimos, tienen individualización porque hay factores genéticos que pueden estar asociados a una
hiporrespuesta, es decir, a una respuesta más lenta o con menos señales químicas que activen las etapas inflamatorias, o al revés, factores genéticos que pueden influir en una hiperrespuesta, en una mucho más fuerte activación del sistema inmune, con mayor inflamación, con mayores señales químicas, que son estas citoquinas, y eso también hay algunos estudios que han demostrado en esta infección que tienen un curso más severo de la enfermedad, porque una cosa es lo que genera el virus, propiamente tal como daño, ¿cierto? Que es meterse en las células, ocupar la maquinaria de la célula y dañarla, ¿cierto? Y lo otro es el daño que el mismo sistema inmune genera al tratar de controlar esta infección. Ya te mencioné que las natural killer y los linfocitos citotóxicos destruyen las células infectadas, por lo tanto, si eventualmente hay algún algún genotipo en donde haya más producción de citoquinas y por lo tanto más posibilidades de activar el sistema inmune en forma exagerada, probablemente el daño que se genere por esta activación celular va a ser mayor. Hay algunos estudios cuando empezó esta pandemia que muestran, ¿cierto?, que personas que elevaban interleuquina 6 y interferón tenían mayores riesgos y tenían un curso de enfermedad mucho más severo. Y son factores de mal pronóstico en algunos pacientes. Muchas veces estas citoquinas solamente las podemos medir en forma de investigación, no están disponibles como para medirlas en exámenes habituales, pero hay algunas señales clínicas, ¿cierto?, que uno puede ver en los pacientes que pueden mostrar un curso o demostrar que hay una activación del sistema inmune mucho más potente. Fiebre muy alta. ¿Cómo? Y hay un patrón común en esos casos más severos, porque mucho, no sé si ya se ha avanzado tanto en términos de estudio, pero muchos nos preguntamos que qué depende de que una persona se agrave más respecto a otra, o qué depende de que una persona tenga más avanzada su cuadro respecto a otra. No, la verdad es que cada día que pasa nos sorprendemos en relación al curso que tiene la enfermedad en distintas poblaciones y en distintas personas, porque si bien hay descrito algunos factores de riesgo como son la edad y algunas enfermedades crónicas, hay en algunas zonas y en algunas partes en donde se han visto casos muy graves en personas jóvenes sin comorbilidad. Por lo tanto, no, todavía no hay, yo te diría que cosas específicas que nos hagan decir ya, estas personas van a desarrollar una neumonía, esta es solo un resfriado común, no. Sabemos que la edad y algunas comorbilidades son factores de riesgo importantes, porque hay una tendencia a nivel mundial y los estudios que hasta ahora hay así lo han demostrado, pero todavía siguen habiendo señales y cosas nuevas que nos muestran que la verdad es que todavía nos falta mucho por conocer respecto a cómo se comporta este virus en el organismo. Cuando uno va, Carla, al médico por un virus normal, y con esto quiero hacer un parangón para poder ejemplificarlo con una pregunta que probablemente muchos se hacen. Antes, eso sí, quiero aprovechar de saludar a varios que están ahí en nuestra transmisión. A Guillermo, que les vaya muy bien. Saludos, gracias. A Carlos, que dice, hola. Se adelanta algo que te voy a preguntar más adelante. Dice, inyectarse Neurobión te ayuda a prevenir enfermedades o un mito. Te lo voy a preguntar porque quiero hablar sobre las cosas que uno puede hacer o los mitos que hay en torno a proteger el sistema inmune. Alejandro Espina dice, hola Catherine, un gusto verte nuevamente, feliz cada día con el programa, gracias también a Alejandro que está ahí con nosotros. Yo te iba a preguntar, Carla, sobre el tema de los asintomáticos, pero ¿por qué quiero ir a eso? Porque cuando uno va al médico de manera normal, ¿qué le dice uno al médico cuando uno tiene algún virus? No pensando en coronavirus, sino que pensando en un virus cualquiera, digamos. El médico le explica que cuando uno tiene fiebre, por ejemplo, es una respuesta del sistema inmune o es una especie de barrera para tratar de hacerle frente a esta situación. Pero aquí estamos frente a un caso de un grupo de personas que no tiene ningún síntoma. No tiene fiebre, no tiene tos, no tiene ningún síntoma evidente de algún signo que le demuestre que ha sido contagiado y que tiene la enfermedad. En ese caso, ¿qué pasa con el virus? ¿Cumple el mismo ciclo que tú nos explicabas al principio? ¿Y cómo médicamente o científicamente pesquisan casos como ese? Es súper difícil la pregunta.
porque hay varias aristas involucradas en la respuesta, pero a ver, en todas las infecciones virales siempre hay un grupo de sujetos en una población general que van a generar una, entre comillas, infección viral asintomática. ¿Ya? En el fondo van a adquirir el virus va a infectar las células, el sistema inmune en teoría va a responder a esta infección y va a eliminar el virus. Aun cuando no sea visible. Aun cuando no sea visible. Y eso pasa todo el día, todos los días, todo el tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque todo el día, todos los días y todo el tiempo estamos expuestos a infinitos o a muchos microorganismos que nos, entre comillas, intentan atacar o que conviven de alguna manera razonablemente prudente con nosotros. Y nuestro sistema inmune está permanentemente tratando de limpiarlos y evitando, ¿cierto?, que nos enfermen. Por lo tanto, probablemente con este coronavirus pasa lo mismo en el fondo. Debe existir sujetos en la población general que tengan un sistema de barrera, no sé si el sistema inmune más potente, porque eso tampoco se ha logrado describir bien todavía, pero tengan un sistema de barrera o una microbiota probablemente que influye también en que este coronavirus pase en forma asintomática. La verdad es que, como te digo, es una pregunta muy difícil porque todavía no hay respuesta. Yo no te puedo decir hoy, con las investigaciones que hay, por ejemplo, que los asintomáticos tienen un sistema inmune más potente o una respuesta inmune más potente, porque eso no está comprobado. Como tampoco está comprobado si nuestro sistema inmune le puede hacer frente, no el mío o el de algún ser humano le puede hacer frente al virus, a este en puntual, de manera efectiva. Tampoco es no hay una evidencia científica respecto a ello. No, eso es distinto, es un poco distinto, porque en el fondo las personas que adquieren el coronavirus se enferman y se recuperan, eso quiere decir que el sistema inmune probablemente y con un alto grado de confianza podemos decir que sí, el sistema inmune logró en el fondo ganarle al virus. Lo que está en duda todavía y lo que no se sabe y no podemos responder bien es cuánto tiempo dura esta respuesta antiviral en el tiempo. Es lógico pensar que si una persona se enfermó de coronavirus y logró en el fondo recuperarse, ya haya sido un sujeto leve, moderado o severo, el sistema inmune montó una respuesta contra ese virus. Y si yo voy a medirle anticuerpos a esa persona, después de la infección, ya recuperado, ¿cierto?, asintomático, probablemente y en un alto porcentaje voy a encontrar anticuerpos específicos y neutralizantes contra el virus. ¿Cuánto tiempo duran esos anticuerpos? Es lo que hoy día no sabemos. Y hace poco, yo te diría que a fines de abril probablemente salió un reporte de un grupo chino, ¿cierto?, que mostraba que habían sujetos que habían logrado recuperarse de la enfermedad, pero que no tenían anticuerpos neutralizantes post-infección. Entonces, ahí se genera otra pregunta, se genera la pregunta, ¿estos sujetos no generaron anticuerpos o generaron anticuerpos, pero por un sistema de homeostasis que tiene el sistema inmune, los niveles no son tan altos como para detectarlos y cuando se enfrente de nuevo a la infección, van a haber células de memoria que van a ser capaces de generar anticuerpos de nuevo? Eso es lo que no sabemos. Claro, porque el sistema inmune, eso uno se lo enseñan cuando iba al colegio, ¿no? Como en biología, bien someramente, pero tiene una memoria que le permite a uno estar mejor preparado frente a una nueva situación. No sé, lo ejemplificaría, por ejemplo, con otro virus donde hay esa memoria u otros elementos de soporte como que refuerzan un poco la protección que uno puede tener para las veces posteriores que se enferme. Claro. No en este. Claro, ahí, o sea, no sé si es un virus anormal, digamos, es un virus que recién estamos conociendo. Claro. Más desconocido, sí. En varias infecciones virales ya conocidas y que en el fondo están súper bien estudiadas, se demuestra que muchas veces los títulos de anticuerpos bajan muy rápidamente post-infección, pero que frente a una nueva infección existen células de memorias que son capaces de rápidamente montar una respuesta
y generar protección, porque eso es otra cosa importante de mencionar. Una vez que la primera vez que uno se enfrenta a un microorganismo, en este caso un virus, ¿cierto? Se genera toda esta respuesta que yo te describí al principio. Pero después, cuando uno se enfrenta por segunda vez, esta respuesta que hace el mismo proceso de inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ya no se demora 14 a 21 días en total, demora mucho menos. Al segundo o tercer día ya hay anticuerpos protectores por estas células de memoria. Por lo tanto, la respuesta secundaria, es decir, al enfrentarse a una nueva infección por el mismo microorganismo, es mucho más rápida. Y eso todavía se está estudiando en esta infección, porque en el fondo estamos recién, o sea, esto partió en diciembre, ¿cierto? Estamos en mayo, o sea, llevamos 5 meses de una enfermedad que estamos recién aprendiendo a conocer, y por lo tanto es muy difícil saber si los sujetos se reinfectan, cómo responden sus células de memoria, cómo se generan los anticuerpos protectores, si son de largo plazo o no. Por experiencia, por otros virus parecidos y por otros no tan parecidos, sabemos que la respuesta de memoria a veces no es de buena calidad, y los anticuerpos neutralizantes en general pueden no ser de por vida o no ser de largo plazo, por varios factores. Algunos factores asociados al sistema inmune y otros factores asociados a los virus propiamente tal. Los virus tienen una capacidad de mutar en forma muy importante, sobre todo los virus ARN, como este virus, que en el fondo su maquinaria genética es de mala calidad, y por lo tanto van cometiendo errores al replicarse, y al cometer errores en el fondo se generan mutaciones. Entonces estas mutaciones al final terminan siendo protectoras para el virus, porque generan cambios conformacionales o estructurales que les permiten evadir el sistema inmune. Entonces, todavía tampoco sabemos bien cómo se comporta el virus en este sentido. Hace poco salió un estudio, digo hace poco porque todos los días sale algo nuevo, pero en el fondo hace un par de días atrás salió un estudio que decía, que daba una señal esperanzadora, porque decía que probablemente este virus tiene una capacidad de mutación lenta. Por lo tanto, eso sería una buena señal para decir, ¿cierto?, que probablemente si se generan anticuerpos, estos anticuerpos puedan ser protectores a lo mejor de más largo plazo, pero no sabemos cuánto. Largo plazo no sabemos si son 3 meses, 1 año, varios años. Eso está por verse, porque no lo podemos medir todavía. Sí. Quiero saludar a Alejandro Espina, que está ahí con nosotros también, a José y a Pamela, que nos hace una pregunta que tiene un poquito que ver con lo que hemos estado hablando, Carla. Dice, ella es desde Lanco, Los Ríos, y dice que Lindo. si tú nos puedes explicar qué hace que la respuesta sea tan diferente en un mismo tipo de paciente. Por ejemplo, dice, ella conoce o ha escuchado sobre casos de gente joven sin enfermedades de base que han fallecido, y en cambio, por ejemplo, conoce personas, un adulto mayor sobre 90 años, en su comuna, dice, hay una persona de sobre 90 años que superó la edad, cuando se supone que el sistema inmune de un adulto mayor no es tan robusto o no está tan joven como el de alguien que no es un adulto mayor, por ejemplo. Claro, por eso lamentablemente no puedo responder esa pregunta en forma específica, porque todavía esas preguntas nosotros también nos hacemos todos los días. ¿Por qué una persona sana que no tenía comorbilidades hizo una neumonía tan grave que le causó la muerte? No, hay factores que todavía no los tenemos tan claros, pero puede tener que ver con lo que te mencionaba de que hay personas que tienen predisposición genética a generar una respuesta inflamatoria demasiado exagerada. Y esta respuesta inflamatoria demasiado exagerada también termina siendo dañina, porque se genera en el fondo lo que nosotros llamamos una tormenta de citoquinas, que finalmente genera la misma respuesta del microorganismo, en la que genera mayor daño. Y en el caso de los adultos mayores, el factor de riesgo principalmente está dado en relación, bueno, a las comorbilidades que pueden existir, ¿cierto? Ahí los adultos mayores tienen más déficit de oligoelementos, y también tienen muy bien descrito en relación al sistema inmune una capacidad disminuida de responder a antígenos nuevos o a infecciones nuevas.
Entonces, por eso también están en mayor riesgo. No es que su sistema inmune sea menos robusto, probablemente un adulto mayor tiene muchas células de memoria, porque se ha enfrentado a muchas infecciones en su vida, pero si se enfrenta a una infección nueva, no tiene una capacidad tan alta de respuesta como la tiene un niño o un adulto joven. Claro, así como tú me especificas lo que pasa, por ejemplo, el tema de los adultos mayores, ¿qué pasa con los niños? Y es un tema que también intriga probablemente, porque los niños también están en un proceso de formación, probablemente no tienen tantas células de memoria como tú nos estás explicando, como lo tienen los adultos mayores, o están en un proceso donde están tomando todos estos elementos que les van a servir, ¿cierto?, para el futuro. Y dentro de lo que hemos conocido, hasta ahora se sabe que no han sido el grupo más afectado de la población dentro de este virus, por una duda que yo no sé si ha podido ser dilucidada por la ciencia, si se sabe qué pasa en el sistema inmune de los niños que tienen una respuesta que no es grave o que no es tan masiva en afectación frente a la enfermedad del coronavirus. No, la verdad es que todavía no hay claridad de por qué este virus afecta menos a los niños. Si bien hoy hay más reportes de casos en niños y de algunos casos que han sido graves, siguen siendo un grupo que no tiene tanta frecuencia de enfermedad. La verdad es que yo tampoco he profundizado, no es mi área la parte infantil, eh, pero la verdad es que todavía tampoco hay gran información de por qué se infectan menos o se enferman menos. Eh, sí es importante decir, los niños, uno define que tienen un sistema inmune maduro o ya en el fondo completamente formado después de los 5 o 6 años. Por lo tanto, probablemente los niños más pequeños igual a lo mejor tienen un poco de mayor riesgo versus los niños un poco más grandes. No te puedo responder más esa pregunta en ese sentido. Sí, no, pero también son varias las interrogantes que surgen y son pocas las certezas. Como tú dices, estamos todos Sí. como aprendiendo y ustedes también, que son especialistas en la materia. Lo que sí probablemente tiene que ver con lo que nos preguntaba Carlos arriba. Él nos hablaba de una pregunta a propósito nos mencionaba la neurobionta. Yo quiero ir más allá con esa pregunta y quiero saber, ¿hay cosas que sirvan para reforzar nuestro sistema inmune? Porque el sistema inmune hoy día está en la palestra a propósito de esto. Yo no digo que haya cosas, quiero aclarar la pregunta, que sirvan para prevenir el coronavirus, no, sino que hay cosas que sirvan para reforzar nuestro sistema inmune, acciones o hechos que uno pueda ejecutar para reforzar nuestro sistema inmune y estar mejor fortalecidos frente a cualquier situación que nos podamos ver enfrentados en términos de virus u otras enfermedades. Voy a partir un poco al revés. Quizás me alargue un poquito, pero voy a partir al revés. Hay factores bien definidos que debilitan el sistema inmune, ¿ya? Y eso probablemente si uno lo mira inversamente es lo que hay que hacer para tener un sistema inmune sano. Ok. ¿Ya? Primero, el tabaco. El tabaco en los adultos genera desde cambios físicos en la mucosa respiratoria, cambios mecánicos porque disminuye la movilidad ciliar de la mucosa respiratoria, ¿cierto? Y cambios químicos y inflamatorios en el árbol bronquial. Por lo tanto, el fumar genera daño directo al sistema inmune y debilita las vías respiratorias y debilita todo el sistema inmune que está asociado a las vías respiratorias. Por lo tanto, una de las primeras cosas que uno puede hacer para fortalecer su sistema inmune es dejar de fumar si es que fuma. O evitar estar en ambientes contaminados con tabaco o con humo en general porque se homologan un poco los daños. Pero por supuesto que el aspirar humo es mucho más, el daño es mucho más directo. Y eso lo vemos todos los años, o sea, hay mayor polución, hay mayor contaminación y las enfermedades respiratorias empeoran. Y no empeoran solo porque hay polución, sino que en el fondo es porque el sistema inmune está debilitado. Lo segundo, el sistema inmune funciona en base, ¿cierto?, a muchos cambios y a muchas cosas químicas, por lo tanto necesita muchos sustratos para funcionar bien.
Y muchos de esos sustratos son las vitaminas, ¿ya? Los oligoelementos, vitamina C, vitamina D, principalmente son factores importantes en la respuesta inmune y son cofactores que las células del sistema inmune utilizan para generar la respuesta inmune. Por lo tanto, el comer sano, el comer variado, ¿cierto? El tomar un poco de sol a una hora que no sea dañina, ayudan a mantener niveles adecuados de vitaminas y con esto mejorar el sistema inmune. Una pregunta siempre frecuente es si uno debe tomar vitaminas como para fortalecer el sistema inmune. La verdad es que del punto de vista médico, las vitaminas no se recomiendan de forma habitual si no se objetiva un déficit. ¿Ya? Por lo tanto, tomar un suplemento vitamínico si uno come bien y come frutas y verduras y come porciones adecuadas de pescados y carne, la verdad es que no tiene... ser una habitualidad. No, ¿cómo? No debería ser una habitualidad. Exacto, no debiera ser necesario. Si eventualmente uno objetiva algún déficit, por ejemplo, déficit de vitamina D, a veces en el tiempo de invierno, ¿cierto? O en personas que viven en lugares más fríos, con menos sol, ahí uno recomienda suplementos de vitamina D para las personas que tienen déficit, y eso ayuda a fortalecer y a mejorar el sistema inmune. La vitamina C, por otro lado, que mucha gente toma en invierno para evitar los resfríos, la verdad es que no hay estudios doble ciego, controlados, que avalen su uso en forma rutinaria. Pero en algunas personas que requieren evaluación inmunológica, nosotros lo recomendamos y lo indicamos como para ayudar a fortalecer el sistema inmune innato. Pero es súper importante que esto vaya de la mano de una evaluación médica, porque la vitamina C tiene algunos efectos secundarios que pueden ser dañinos, sobre todo a nivel renal, ¿ya? Por lo tanto, no es llegar y tomarla. Respecto a la neurobionta que alcanzo a leer, que también preguntan, el complejo vitamínico B se recomienda, ¿cierto?, en casos en donde haya déficit de la vitamina, en caso de personas, por ejemplo, que son vegetarianas o veganas y que no consumen carnes, que es como la principal fuente de esta vitamina, y en donde también se haya objetivado con un déficit, ¿ya? Si no hay un déficit, no es necesario suplementarla. La verdad es que también administrarla sin una indicación médica puede tener algunos efectos secundarios que son indeseados. Entonces, la verdad es que siempre es preferible tener una evaluación primero. Yo lo que más recomiendo generalmente es comer bien, ¿cierto? Tratar de comer 2 o 3 veces a la semana pescado, no comer carne roja 1 o 2 veces a la semana, y frutas y verduras a libre demanda, digamos, porque eso en general va a mantener y va a ayudar a que el sistema inmune esté en óptimas condiciones, porque aparte de las vitaminas, otro factor importante son los balances de ácido graso, que también influyen en las respuestas inmunes. Entonces, la verdad es que es un mundo súper complejo, pero la mejor forma de mantenerlo estable es comiendo bien. Preguntan aquí, claro, sin duda, me preguntan aquí, Carla, finalmente, ¿el estrés afecta al sistema inmune? Sí, el estrés es para nosotros un conocido gatillante de inmunodeficiencia secundaria. Probablemente no inmunodeficiencia severa, pero sí, por ejemplo, hay estudios importantes que muestran que grados de estrés importantes, ya sea estrés psicológico, nosotros también llamamos estrés a situaciones en las que el cuerpo se ve enfrentado de forma no normal, digamos, por ejemplo, una cirugía, el estrés quirúrgico, el estrés emocional, ¿cierto? Fracturas o accidentes, ¿cierto? Son todas sus situaciones estresantes o estresoras para el organismo, y sí deprimen el sistema inmune y predisponen básicamente a aumentar las infecciones virales. Por lo tanto, lo que hoy hablamos de cuidar la salud mental, de tratar de mantener en el fondo la ansiedad controlada, vienen muy bien para ayudar a que el sistema inmune no se debilite. Sí, claro, porque finalmente es un todo. José Fuenzalía nos manda saludos también, le mandamos un gran saludo.
Eti Castillo dice saludos, Katy, gracias a Eti. Juan Salas también lo saludamos, Catherine, como siempre escuchándolas, muchos saludos de Juan Salas, gracias Juan. Teófilo, que dice saludos, Catherine, muy Carlos dice difícil comer sano cuando todo es caro. Bueno, pero hemos hablado en otros programas sobre las alternativas que hay, este no es específicamente sobre alimentación, pero claro, hemos hablado sobre las opciones que existen. Teófilo Loaiza, saludos, Catherine, muy buen programa, saludos desde Antofagasta. Y Carlos dice gracias, Katy y doctora Carla. Bueno, hemos hecho ahí una conversación bien extensa sobre este tema. Te quiero agradecer mucho, Carla, por la conversación, por haber abordado este tema y por haber aclarado las dudas de lo que ha surgido en torno a este asunto que estamos aprendiendo, y bueno, seguro van a surgir muchas más cosas. Así que gracias por tu tiempo, que estén muy bien y gracias a ti. Ahí vamos a estar muy pendientes de cómo avanza. Chao. Ya, chao. Gracias. Ahí estaba la doctora inmunóloga Carla Bastía, jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, integrante de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología. Gracias a todos los que siguieron escribiendo. Alberto dice, los centros de salud antes de la pandemia daban para los resfriados, paracetamol y uno para las alergias. Varias personas fallecieron. Antiguamente daban jarabe para la tos y antibióticos. ¿Por qué hoy no dan esos remedios? Bueno, puede ser de pronto, según lo que entiendo de las palabras de Alberto, tiene que ver con el funcionamiento o el operar de los centros médicos por estos días que, dicho sea de paso, están con una afectación de su normalidad, porque bueno, todo se ha volcado para hacer labores de atención en torno al coronavirus, el sistema público en su totalidad, bueno, y también el privado en gran parte, ¿no? Todos los esfuerzos están centrados en eso, así que gracias también por sus comentarios, por sus mensajes, por todas las opiniones que nos han mandado, tanto a través de Estudio C como a través de mi Facebook. Ya, estamos siempre en Estudio CTV, Facebook, estamos en el Twitter, estamos en el Instagram, ustedes ahí pueden seguir todos nuestros contenidos, el Hoy en la Casa que va los lunes y miércoles, el Encuentro que va los martes, y mañana es jueves. Sí, mañana es jueves, y los jueves es día de estreno de Viaje al Centro de los Datos, como está circulando por ahí abajito, con Carlos Franco, que mañana va a estar con un interesante invitado para hablarnos de los datos. Todas estas semanas hemos hablado de los datos asociados desde distintos puntos de vista a justamente esta pandemia, ¿no? Al COVID. Nos hablaba Carlos, por ejemplo, las semanas anteriores sobre los modelos matemáticos para los datos, en las semanas anteriores nos habló también sobre lo relevante de cómo son los datos para las políticas públicas, para su implementación. La semana pasada hablaba con un doctor en informática y doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Chile, que también nos hablaba sobre la relevancia de estos modelos, ¿no? A propósito de lo que está ocurriendo con todo esto que sucede con los análisis que se hacen en materia de COVID-19, porque tiene mucho que ver, ¿no? Son varias las materias que se involucran. Bueno, todo eso está dentro de lo que va a abordar Franco mañana en Viaje al Centro de los Datos a partir de las 22:30 horas. Así que los dejamos totalmente invitadísimos. Nos despedimos, gracias como siempre por haber estado con nosotros, y sigan nuestras redes porque ahí está siempre la información actualizada y pueden revivir los programas. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana.